Ya pues iniciando Buenos pues días, profe. muy buenos días, sí, y muy buenos días pues a cada uno de ustedes. Aquí pues les voy a compartir pues toda la pantalla pues para que no tengamos así inconvenientes y pues poder ir haciendo digamos lo que es el tema de los cambios. Estoy verificando ahí pues para que la subida no quedó de los videos de este fin de semana. Voy a revisar y de una vez entonces subo hasta la grabación, las grabaciones que pues estamos haciendo inclusive pues el día de hoy. Vamos a continuar pues con los temas que estábamos pues trabajando. Pues nosotros nos habíamos quedado en una parte y la idea pues es que allí pues lo hagamos de antemano. Pues sí, yo voy a de una vez voy pasando lo que es el enlace de asistencia. Igual con eso pues ya con esto digamos que los voy ahí les voy pasando todo lo que es la parte de esto. ¿Listo? Voy a apagar mi cámara, pues esto para el rendimiento del equipo también. Igual pues nos funciona bien, pero entonces pues sí se utiliza digamos más recursos al respecto con la cámara en mi equipo. Bueno, vamos entonces a continuar en este caso, vamos a mirar pues ya en esta oportunidad un tema que es algo pues ya de nuestro interés, que es pues dentro de los métodos de Kaizen. Pues nosotros nos habíamos quedado puntualmente en lo que era ya la evaluación del desempeño. Pues habíamos visto pues lo que la necesidad que se tiene pues efectivamente de poder entonces hacer la evaluación, y que pues uno de los detalles que nosotros pues así resaltábamos en esta oportunidad era el punto digamos de que es necesario hacer seguimiento como una de las palabras claves pues, que les había comentado. Entonces aquí una de las cosas que uno debe tener pues muy presente, pues que estábamos hablando, es que el seguimiento se tiene que hacer es sobre pues, lo que es necesario y lo que es necesario medir con el fin del éxito de la organización, demostrar pues la capacidad que tenemos de satisfacer las necesidades y expectativas presentes del cliente, y pues a futuro pues la idea es poder seguir haciéndolo, pero pero entonces a través de la medición pues de indicadores que sean pues necesarios, y esto pues principalmente con vistas pues también a lo que es la satisfacción de clientes. Digamos que lo estábamos observando también en la sesión anterior, y una de las cosas es que pues usted empieza a hacerle pues todo el seguimiento, y miren que acá hay algo muy puntual, y es que cuando nosotros hablábamos ya de los puntos 9 de la norma, pues cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, y ustedes recordarán que pues primero era sobre lo que era el contexto de la organización, el liderazgo en donde tenía que recibir toda esa información la alta dirección para generar los planes, que eso ya sería el punto 6, y entonces pues ya determinar los recursos, personas, medios que se necesitaban, y adicional pues todo lo que era pues lo que se iba a hacer pues para lograr el objetivo digamos para lograr cumplir lo que era la visión, ¿no? Entonces todo eso digamos que iba ahí, y cuando llegamos digamos a este punto 9 pues ya se nos vuelve que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer seguimiento? ¿Cómo le vamos a medir el seguimiento? Y todo esto digamos que se vuelve, digamos que venga, hagamos seguimiento, y digamos que se vuelve la palabra más clave cuando nosotros hablamos de lo que es el mantenimiento en sistemas de gestión. Y es que el seguimiento pues va a llevar a que yo pueda independizar digamos a que pueda colocar autónomamente pues cada uno de los procesos para que funcionen sin la necesidad de depender de una persona. Porque pues si uno digamos que en eso digamos pues es verdad, digamos en todas las empresas, en todas las entidades, las personas pasan, ingresan, trabajan, laboran o desarrollan pues, sus actividades personales, y en un momento ya sea porque pues deciden irse, bueno, o porque se pensionan, etcétera, pues salen. Entonces por eso es que las personas digamos que van y vienen, y las entidades y las empresas pues son las que permanecen. Entonces de hecho pues ese digamos que se vuelve el punto
para poder entonces realizar ese seguimiento y que ese seguimiento pues pueda ser algo mayor que el tema de una personalidad, sino que pues vaya, digamos, a nivel organizacional. Y entonces pues aquí se debe, digamos, determinar pues, diferentes métodos para hacer el seguimiento, digamos que no solamente se vuelve el tema de encuestas, que puede ser el tema, bueno, de llamadas telefónicas, que puede ser también con el tema de la atención de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, aunque pues a veces, bueno, yo he sido muchas veces que el tema de felicitaciones de pronto sea algo, pues digamos que la gente siempre que use, digamos, con regularidad, pues creo que la mejor felicitación es el cliente que regrese y vuelve y nos compra, ¿no? Que siempre, digamos, que vuelve y creo que esa es la mejor carta de felicitación. Ahora, es importante sí resaltar aquí que cuando uno empieza a determinar, digamos, todo esto y empieza, digamos, a centrarse en este caso, digamos, lo que es el tema del cliente, a nivel ambiental, los aspectos e impactos ambientales, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, en la salud del trabajador, pues aquí es en donde uno pues ya empieza, digamos, a generar, digamos, todo la evaluación como tal del desempeño de todo el sistema de gestión y que pues que todos esos datos que nosotros pues vamos recibiendo la idea cuál es evaluarlos si estos pues van a servirnos o no para poder evaluar, ¿no? Entonces eso digamos que es el propósito principal y de hacer todo ese punto de evaluación. Entonces, y ojo, esto es algo que uno tiene que empezar también a formar, digamos, y eso lo hablábamos en un capítulo anterior, en formar también a los trabajadores, a los líderes de proceso, identificar claramente lo que eran los líderes puntuales de proceso, los verdaderos, porque generalmente cuando ponemos el tema de líderes y cuando estamos implementando sistemas de gestión, no, el líder siempre va a ser el jefe, pero resulta que si nosotros nos vamos a la verdad, el jefe se lo delega, digamos, a una secretaria, a un asistente, pues entonces que ese sea realmente el líder del proceso, y eso no tiene ningún problema, porque pues finalmente ahí es cuando uno habla de liderazgo, ¿no? O sea, que realmente tome que lleve, digamos, a cabo como todas esas actividades de verdad, y no solamente pronto como para prepararnos como 2 o 3 meses antes de la auditoría. ¿Y por qué? Porque es que finalmente el propósito de toda esta evaluación, y si nosotros nos damos cuenta de que pues el seguimiento, miren que dice la organización de análisis, evaluar los datos y la información apropiados originados por el seguimiento y la medición, ¿no? Pues ahora, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que ser frecuente. Entonces generalmente a veces los jefes pues están generando esa información, pero que son las otras personas, los subalternos, los que tienen que llegar y tabular esa información y generar pues estas bases de datos y a veces pues hacer toda esa presentación. Entonces todo eso, ese esfuerzo, digamos, de liderazgo, de identificar realmente los verdaderos líderes del proceso se tienen que dar. Eso es totalmente válido, porque miren que la norma casi que cuando nos habla sobre el tema de procesos, pues sí, nos dice que, pues, que tiene que haber un liderazgo y demás, pero no nos define que es que siempre tiene que ser los jefes. Y eso, digamos, que es parte de lo que yo he dicho de que pues tanto las normas técnicas como las normas legales se adaptan a las organizaciones. ¿Por qué? Porque sí, las normas legales y las normas técnicas nos dicen el qué, e inclusive nos pueden decir el cuándo, pero el cómo pues obviamente no es algo que que de pronto no lo define. Usted lo puede hacer digital, usted lo puede hacer en físico, usted lo puede hacer con firma digital, o sea, y generalmente, como lo hemos dicho, pues la forma más tecnológica sería, digamos así, todo de forma digital. Ahora, aquí lo que es el tema también de lo que es el tema de resultados de análisis, aquí nos dice, bueno, el desempeño del sistema de gestión, la conformidad, pero miren que en el análisis, para que usted tenga más información, como ya lo hemos visto con las gráficas anteriormente, siempre la importancia de generar muchísimos datos. Ahora, datos que sean que puedan darnos, digamos, como una perspectiva de generar esa ruta a seguir. Ahora, aquí una de las cosas que uno digamos, observa es que siempre el desempeño, digamos, como tal, digamos, que
que está dado, pues digamos que la frecuencia, digamos, de ese seguimiento, generalmente, como les he dicho, debe ser máximo 6 meses. O sea, tú no puedes de pronto colocar indicadores a un año porque pues cómo lo haces para medir. Y dependiendo, hay indicadores que es bueno, digamos, seguirlo un mes. Ahora, pues, si es mensual o habrá indicadores que de pronto semanales. O sea, eso depende también del tipo de organización, de la naturaleza de la organización, de la realidad que tenga la organización. Entonces, ese digamos que es el punto aquí cuando uno empieza, digamos, como a analizar, pero también la importancia de generar como tal eh, también de generar lo que se llama ¿cómo es que se llama? Digamos, cuando se genera estos planes, pues también es importante generar esas herramientas para que se les pueda hacer seguimiento. Entonces ahora esto va a ir dependiendo también de lo que uno, digamos, que puede hacer. Ahora, si uno, digamos, que como alta dirección o digamos desde la parte, digamos, de la persona que lleva el sistema de gestión en general y la alta dirección, puede llegar y acumular esos datos y hacer solo análisis, sería lo mejor. Miren que una de las cosas que cuando uno, digamos, que está ahí a diario, y uno analiza, si uno es también quien al lado de la alta dirección está, o sea, digamos, como persona, digamos, líder del sistema de gestión, está para tomar decisiones, ¿qué es lo que uno debería, digamos, centrarse mucho? Es en esto, en el análisis de datos. Uno debería, digamos, que tener todo, digamos, cuál es el esfuerzo que uno debería hacer ya posterior a la implementación. Digamos, sí, tú creaste unos documentos, creaste, sí, todo un tema de auditorías y todo esto, pero cuando ya estás en la parte de seguimiento, lo que tú deberías hacer es poder desprenderte lo más posible de cada uno de los procesos para que funcionaran autónomamente, para poder evaluar la idoneidad de cada uno de los indicadores, lo que hace cada proceso, y en ese sentido poder recopilar información, hacer análisis. Mira, yo cuando les mostraba, digamos, todo esto del tema de los indicadores de gestión, de que les indicaba lo de las gráficas, generalmente yo lo que estaba tratando de hacer, digamos, con ello, era que ustedes se pudieran dar cuenta que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, y con todo el desarrollo tecnológico en donde todo se vuelve digital, en donde todo, digamos, que alguien hace un documento, un acta, y ya con eso, digamos, que puede salir hasta el registro y el reporte desde, digamos, que si lo hace digamos, alguien que está en la recepción, hace un informe, digamos, de visitas, está, digamos, recopilando toda la información que de pronto tenga, digamos, ahí, o llamadas, digamos, que pueda en tiempo real saber hasta, digamos, la alta dirección, la gerencia o el representante legal saber esa información. Eso significa que digamos, toda esa información que se genera, digamos, desde esa parte, del tema de llamadas, desde todo esto, digamos, atención al cliente, proveedores, todo eso sería así información que nosotros deberíamos encargarnos desde ya en el seguimiento de recopilar, ¿cierto? Y que todos esos procesos se encarguen de poder entonces alimentar las bases de datos. ¿Para qué? Para tener esas gráficas adecuadas y empezar a generar acciones en tiempo real. Porque mire, una de las cosas que uno tiene que hacer y que uno tiene que tener en cuenta, que es una realidad, es que muchas de estas empresas se vuelve que llegan y la información la llenan es por 2 o 3 días antes, 2 o 3 meses antes de las auditorías, y realmente tomar esas decisiones es muy complicado. Ahora, es lo mismo como desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos muchísimo trabajo como líderes de sistema de gestión, quería ser más estratega, pero si nosotros también tenemos lo de la parte de seguridad y salud del trabajo, lo de la parte ambiental, esos son trabajos también muy operativos. Entonces, también allí es que nosotros tenemos que desprender, y en esto hay algo que uno tiene que planificar muy bien dentro de la parte de seguimiento para que esta evaluación sea cada vez más enriquecedora. Es que usted tiene que empezar a decirle a las personas, es que si nosotros hablamos del tema ambiental, si hablamos del tema de seguridad en el trabajo, ellos también tienen que alimentar esa información. Es decir, por ejemplo, si hablamos de lo que es el tema de compras, y digamos que ellos reciben, digamos, bueno,
los suministros, digamos que como tal el tema de papelería o si es un tema de laboratorio, entonces revise en cajas, digamos con el tema de las de probetas, de muestras, de los tarros, digamos, de orina y todo esto, pues que pues obviamente limpios, pero digamos si reciben cajas de todos esos suministros, esa gestión ambiental debería empezar a decirle, no, señor, usted la hace, porque es que, mire, aquí es, digamos, como lo que yo quiero, digamos, llegar en esta mañana con todo este tema de lo de medición y antes de llegar a lo que es el tema de análisis de causa. Y es que casi que toda la labor operativa debería ser integrada. O sea, cuando nosotros hablamos de sistema de gestión integrado, significa que cada uno de los procesos no tiene que vincularse a hacer parte del trabajo lo de calidad, que es lo que les corresponde, lo de las funciones y las responsabilidades a nivel ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso digamos que debería digamos hacerse por parte de ellos y llegar y reportar digamos como esa información también de la generación también de residuos y todo, porque es parte de su trabajo. No es que de pronto llegue el de ambiental y haya almacenado, no, es que es parte del trabajo. Ahora, ¿eso por qué? Digamos que delegar eso o sea, y en eso digamos que uno tiene que tener una gestión ambiental muy fortalecida, digamos, con las empresas. ¿Por qué? Porque no es solamente delegar por delegar, sino que puedan entender que así como yo puedo ser el operario de una máquina, pero yo tengo mi obligación de colocarme mis elementos de protección personal, aunque yo no soy de seguridad en el trabajo, y yo debo hacer caso aunque yo no soy de seguridad en el trabajo, y yo debo reportar si hay un accidente, aunque yo no sea de seguridad en el trabajo. Yo tengo esa obligación como trabajador. A nivel ambiental debería ser la misma cosa. Lo que pasa es que generalmente, digamos que en las organizaciones, y esto digamos que es el trabajo previo que deberíamos nosotros tener, y es cuál, y es que como al organizar los procesos y en especial los manuales de funciones, hay que incluirle las funciones también dentro de la parte que se encarguen de hacer también la gestión ambiental de su proceso, o sea, el de compras, que sepa que te debe, así como llega y tiene digámoslo así, el control del inventario de todo lo que entra, de todos los insumos que entran, de lo que le entra como tal a la organización por parte de los proveedores externos. De la misma manera tiene que llegar y hacer la gestión con sus cajas y demás. No es que decir al de ambiental, oiga, encárguese. No es solamente eso. Tiene que hacer gestión porque es parte de su trabajo, y en especial porque ¿qué es lo que digamos allí sucede? Y es que cada proceso digamos que va generando, algunos generan papel, otros van generando digamos lo que es el tema de estos residuos de cartón, otros digamos ya digamos los residuos peligrosos, los que ya hemos hablado y demás. Todo eso tendría que ser centralizado en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que usted pueda en ese sentido realizar sí, una gestión ambiental menos operativa y más gerencial, más hacia la toma de decisiones. Por ejemplo, usted está más preocupado por el tema de los procesos, digamos, cuál es el destino final, cuál es, digamos, esa gestión ambiental, y que se pueda, digamos, hacer más gestión ambiental, tenga una mayor cobertura y no solamente sobre los impactos significativos. Entonces, todo eso, digamos que debería hacerlo. Además, que miren, a veces es igual como lo que pasa con las pausas activas. Si usted no les da esa conciencia y no la hacen parte de su trabajo, uno como seguridad y salud se va a desgastar. Suban los brazos, ¿qué tal? Porque, ay, no, es que yo estoy ocupado. ¿Qué es esto? No, en cambio, cuando ya tienen esa conciencia de que lo deben hacer, lo hacen por sí solos. Miren lo que sucede, digamos, en ese sentido, y digamos que yo se los comentaba. Muchas de las peleas que yo tuve a nivel ambiental era porque, no, tal cosa, no, es que era ambiental, y a ponerme a mí a hacer, digamos, cosas, digamos que sí, yo era el responsable también a nivel de gestión ambiental, pero cuando yo les decía, no, usted tiene que decirle al proveedor, porque es su responsabilidad como generador, también venir y recoger, digamos, el cartucho, el teclado que ya está dañado, la pantalla y todo eso, el periférico, ¿no? Los periféricos. ¿Por qué? Porque es el generador primario, nosotros somos unos secundarios. Entonces uno siempre tiene que encargarse de lo que genera mayor cantidad y controlar
controlar lo que genera en menor cantidad. ¿Por qué? Porque es que las de menor cantidad desafortunadamente no son económicamente viable manejarlas. Porque es que usted un electrónico, usted va a generar por ahí, ¿qué? Por ahí, si mucho, 1 kilo y eso. En cambio, los de la actividad principal sí va a generar una mayor cantidad y obviamente pues se hace, eh, digamos que es de manera significativa, a menos de que pues usted tenga una empresa mucho más grande, que sea de 1.000 personas, pues ahí ya todo tipo de residuos digamos que se generan y aún así los que más se van a generar pues son los de la actividad principal, la actividad misional. Entonces en ese digamos en ese punto de ideas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Llegar y decirle, no señor, cada uno se tiene que encargar. ¿Por qué? Porque es que usted tiene una tarea muy importante. ¿Y cuál es? El tema de hacer seguimiento y medir, porque es que cuando usted hace medición, usted qué es lo que hace, usted se da cuenta de pensar y pensar en mejores prácticas, en mejores, o sea, en mejores ideas para hacer una gestión ambiental o en caso de seguridad en el trabajo hacerlo mejor y no solamente el tema de corrección. Tal se accidentó, entonces, ¿qué tal se accidentó porque estaba el piso mojado? Entonces lo secamos y ya, listo, se acabó. No, hay que mirar por qué es que el piso estaba mojado y mirar esa, digamos, que otras causas. Pero usted no lo puede hacer, o sea, usted no lo va a hacer y ese, digamos, que va a ser ya lo que vamos a ver a continuación si usted no organiza toda esa parte operacional para delegarle y que le haga parte del trabajo. Ahora, eso también exige muchísima conciencia y exige también poder tener darles a todos, digamos, una visión generalizada de todo, porque miren, aquí nosotros no podemos ser la persona, el trabajador o la trabajadora a vapor, que va por todo, no, sino que realmente se encarga y delega, se encarga y delega, se encarga y delega, porque es que finalmente el seguimiento y la medición le va a permitir a usted poder mejorar prácticas, inclusive mejorar el trabajo de cada uno, ser más óptimo y no solamente estar ahí que el papelito, y lo mismo lo que pasa con las canecas. A veces usted la pelea con las canecas es que las personas pues depositan la basura en donde pues primero le cae y eso no pasa nada y eso queda, digámoslo así, queda impune. Y es principalmente porque pues no hay una gestión adecuada de concientización y demás que haga incluir que el compromiso también es de todos. Entonces eso digamos que es lo que pasa. Y mucho más cuando tenemos trabajadores en empresas. No, es que eso no es lo mío. Eso no me corresponde. Eso. Y resulta que sí. Yo personalmente sí estoy en contra de colocar, digamos, tareas adicionales a personas, de recargarlas o inclusive hacer, digamos que inclusive de los mismos empresarios, de colocarle al trabajador a hacer cosas personales. Si no, vaya y págueme la factura del agua de la casa o el tema tan indignante. Vea, yo tenía 18 años. Sí, yo tenía 18 y 9 años y tan indignante ver una persona que yo recuerdo eso hace, imagínate, 2007 y yo recuerdo que una trabajadora muy pila, muy de todo, haciéndole la tarea de recortar unas pendejadas a la hija del gerente. Por Dios, o sea, es una cosa, o sea, son cosas que pues no deberían pasar, pasan, pero desafortunadamente pasan. Y eso digamos que realmente, o sea, y más después de las 6 de la tarde. Entonces, pues sí, a veces como el tema de agradecimiento y muchos contextos, pero realmente uno sí debería evitar todo eso. ¿Y por qué? Porque es que realmente esta labor que nosotros desarrollamos es así como las otras, pues también son muy serias e inclusive, pues como les he dicho, pueden generar hasta un valor agregado, pero la única forma de generar ese valor agregado es que usted también delegue y que le haga y que pueda también usted identificar que cada uno, digamos, dentro de sus cargos y demás, pues pueda, digamos, también saber que ese sea también ¿cómo es que se llama? Que sea, digamos, las funciones adecuadas, la carga laboral adecuada. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues a través de un estudio
a través de un estudio que nos brinda también las administradoras de riesgos laborales sobre el tema de puestos de trabajo. Ahora, no solamente el tema de estudios, digamos que un estudio de puestos de trabajo es para las labores operativas o solamente es mirar si la silla está bien o si la mesa es adecuada o si está bien, está a una buena distancia, digamos, el monitor. Es también mirar lo que es el tema de estudio de cargos frente a las labores, hacer un estudio completo de funciones y eso lo brinda ARL, porque eso finalmente, eso es algo que ya la OMS determinó como enfermedad, que es el burnout, ¿no? El trabajador quemado, porque uno ve muchas personas, y se los digo, en el caso, digamos, la secretaria y todos tenían 10 funciones, habían cargos que tenían 5 funciones y el mío tenía 50. Imagínense, 50. Y todas uno la podía evaluar una a una y las sacaba. Entonces, y uno, digamos que mirando hacia atrás, eso no era, digamos, la forma. Y claro, yo me creía bien y yo lo hacía porque pues yo tenía, digamos, lo hacía en cierta independencia. Pero, digamos, de hacer el trabajo y no importa. Pero, digamos que eso no debía suceder. Y muchas veces, digamos, el recargo, digamos, de lo que es el tema de funciones, desafortunadamente eso lo que trae realmente sí es un mayor desgaste y lo que hace pues realmente es que solo nos quedemos ahí en solucionar el problemita pequeño y no los grandes. Las empresas tienen que ir de los problemas de los chicharrones diarios, ¿cierto? A aparcar unos que son más grandes que tarde que temprano se van a reventar y que si uno no los trata pues va a ser desastroso, ¿no? O sea, eso digámoslo como tal, pero uno debería hacer ese estudio, digamos, estudio de puestos de trabajo, y entonces le hacen el estudio, digamos, de cada una de las funciones y demás. Todo eso, digamos que, por eso, digamos, que uno, ahí es en donde uno debe empezar, digamos, a colocar dentro del sistema de gestión todo eso que tiene que ver con la parte de análisis de puestos, lo que es el tema digamos, de evaluación, para saber, bueno, a este, digamos, hay que colocarle más, a este cargo hay que colocarle menos, y ahí es en donde siempre se habla sobre el tema de los perfiles. ¿Por qué los perfiles del cargo se tienen que adaptar a las necesidades de la organización y no a las personas? Porque pues eso, digamos, que a veces pasa. Ahora, todo eso es porque usted necesita que empezar a hacer esto, implementar toda lo que es el tema, digamos, de planificar, digamos, todo lo que es el tema del sistema, hacerlo más adecuado, digamos, al tamaño de la organización, a la forma de la organización. Recuerden que nosotros definimos el cómo, el dónde, ¿cierto? A nosotros nos dan el qué y a veces el cuándo, pero el resto, el cómo, el dónde, de qué manera, quiénes, todo eso nosotros lo definimos. Entonces en ese sentido uno debería tenerlo allí. Ahora, ¿por qué? Porque usted tiene que tomar decisiones, porque es que si usted analiza esos datos y entre más le generen la información, pues vamos a tomar mejores decisiones. Y fíjense que una de las cosas que cuando ya viene lo que es el tema de planes de mejora, una de las cosas más importantes que va a generarnos también las acciones, digamos, como tal, porque es que miren, nosotros hablamos del tema de que sí, de que se debe identificar las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, lo que es el riesgo, digamos, lo que se llama riesgos y oportunidades. Pero usted cómo va a determinar riesgos o oportunidades si está solucionando los chicharroncitos a diario. Y es más, la única forma también de determinar los riesgos y oportunidades es una persona que tenga la visión estratégica, que en este caso somos nosotros, pero la que está allí operativa y que te va a dar la información. Y no solamente es por entrevista, y no solamente es para preguntar, oiga, ¿qué fortalezas tienes? No, es pudiendo observar su trabajo y pudiéndolo identificar y cada vez hacer las mejoras. Generalmente las mejoras no son algo que sea complejo, es simplemente de planificación, de orden, de también resistirnos a vivir en ese desorden que muchas veces que se tienen dentro de las organizaciones. Entonces no, vamos a hacerlo y que eso lleve, digamos, al tema del reproceso. Por eso es que miren, una de las mejoras, y esto digamos que es muy importante, cuando usted genera, digamos, su plan de trabajo anual, pues, o sea, que se aplica, digamos, en seguridad y salud, pero que también, digamos, que hay que tenerlo para lo que es la parte también de todos los sistemas de gestión. Usted solo tiene que crear uno al año, muy bien hecho, y puede ser que usted se demore un mes.
haciéndolo, pero calcúlelo muy bien. Así como el análisis, digamos, como lo que se muestra, digamos, con los chinos. Los chinos uno se sorprende, uy, pero ¿cómo es posible que ellos hayan llegado y hayan construido un hospital, un hospital como en 15 días lo construyeron? Menos. Y es porque ellos en la planificación se dedican muchísimo tiempo para hacer todos los detalles. Y esto, digamos, que es algo que uno debería, digamos, que tener muy, muy en cuenta, digamos, al respecto. Entonces, todo eso, digamos, es lo que uno tendría que generar, digamos, a partir de lo que es la parte de mejora. Mire, es muy importante que nosotros recordemos algo y que en este sentido que uno, digamos, que debe tenerlo en cuenta, y es que usted tiene casi un cargo igual que el gerente. Quizá usted no puede decir esto se gasta ya, pero usted sí tiene mucho poder de decisión y de influencia. Y eso hay que aprovecharlo en bien de todos, o sea, en bien de la misma organización para que pues tenga mayores ingresos. A nivel de mayores ingresos, pues va a tener la oportunidad también de poder, digamos, la organización también crecer, y en ese sentido, pues también las mismas condiciones de los trabajadores, las mismas, porque finalmente todo esto, digamos, que se vuelve un gana-gana. Eso, digamos, que uno tiene que empezar, digamos, en ese sentido a generar, digamos, como ese valor agregado. Ahora, esos planes de mejora van a depender de cada organización, pero digamos que lo más importante es que usted se desprenda de esa parte operativa y usted empiece a darle esa parte gerencial. No es gratis que la norma haya cambiado, que era de un modelo estandarizado operativo a un modelo de alta gerencia. Cuando nosotros estamos hablando de que se debe identificar riesgos, oportunidades y en todo momento, y que se tiene que gestionarlas y demás, es porque estamos hablando de un modelo de alta gerencia hacia el futuro, porque es la única forma. O sea, cómo usted puede identificar las necesidades y expectativas de su cliente a futuro es analizando las amenazas que tiene y gestionándolas, sus debilidades y gestionándolas, sus fortalezas y endureciéndolas más, sus oportunidades aprovechándolas. Entonces todo eso viene en ese sentido. Y eso, mire, cuando usted se centra en eso, pues a usted a ver, ¿qué es lo que le va a permitir hallar? Pues que necesita mayor información. ¿Y esa información en dónde va a estar? Pues va a estar afuera. Va a estar no solamente con su cliente, con una encuesta, sino también cómo se mueve, digamos, en general todo el mundo. Y más en estos momentos de incertidumbre, estos momentos donde estamos entrando en una recesión económica mundial. Entonces todo eso, digamos, que hay que tenerlo muy presente. Entonces ahí es en donde nosotros vamos a generar lo que son estos planes de mejora, y que pues finalmente a qué nos van a llevar, pues a poder entonces reaccionar frente a las no conformidades, ¿cierto? Tomar acciones para controlarla y corregir, o sea, todo esto, y también y hacer frente a las consecuencias presentes o futuras. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar todo eso. Ahora, la idea, digamos, que cuando nosotros hablamos de todas estas mejoras y de todo esto, no creemos muchísimas, creemos las que tengan que ser necesarias. ¿Para qué? Para que podamos entonces gestionar. Mire, cuando uno haya lo que es necesario, porque es que aquí hay que leerlo, acá dice que tiene que, digámoslo así, tiene que realmente crearse lo necesario. Y es que cuando usted tiene lo necesario, usted puede justificar. Por ejemplo, si hay algún proceso, pues que es muy difícil, pero digamos que si hay un proceso, por ejemplo, y dice, no, es que este proceso lo revisamos y digamos que no identificamos mejoras. Y el auditor dice, ¿cómo así? ¿Por qué no han identificado mejoras? Y entonces usted dice, mire, lo que pasa es que ya, digamos, que hemos realizado, digamos, estos trabajos desde hace 3 4 años, en los cuales nosotros ya lo hemos empezado a ejecutar. Y aquí entonces es cuando necesitamos mejorar esa efectividad. Sí, escucho, profe. Yo estoy escuchando bien. Sí. Ah, sí. Profe Carmelo, ¿sí está escuchando bien? Creo que tienes problemas, porque sí los demás compañeros sí están escuchando bien, y aquí Yo es. también, Sí, Carmelo. Y en las dos, en el computador y en el sí. celular. Ah, bueno. Profe Carmelo, ¿estás escuchando bien?
Es que creo que tienes fallas ahí. De pronto si te desconecta y vuelves a iniciar a ver porque es que sí lo estoy viendo. ¿Listo? Bueno, entonces en ese sentido, cuando usted tiene, o sea, cuando usted justifica muy bien que está, digamos, en un trabajo, pues usted no va a identificar una mejora. O no van a ser, digamos, tan tácitas, o sea, no, sino que van a tener esa justificación. Entonces, hacia eso, digamos, que va lo que es el proceso, digamos, como tal de mejora. Ahora, aquí hay algo, digamos, que yo quiero, pues vamos a manejar y de pronto ustedes conocerán el método Kaizen de las 5S, las 9S. Bueno, en general pueden salir, yo he visto muchos, ¿sí me entienden? Muchos modelos y de todo, pero digamos que van a apuntar a lo mismo. Pero digamos que cuando estemos, digamos, aquí, que las esté explicando, digamos, en esta sesión, yo quiero que lo pensemos también es sobre cómo también nosotros lo podemos empezar a desarrollar, digamos, con una conciencia clara a todas las personas. Ahora, ¿esto por qué? Porque es que cuando uno habla, digamos, de lo que es este tipo de metodología, eh, aquí hay muchas resistencias que uno encuentra. O sea, la resistencia de pronto también al hecho, pues uno si la resistencia al cambio, pues eso es digamos como lo más evidente porque pues las personas vienen desarrollando las cosas de una manera y bueno, se acostumbran y eso digamos que como ser humano y más en, digamos, en las tareas operativas, pues digamos que la gestión de los cambios se vuelve muy difícil porque pues siempre genera incertidumbre, dudas, miedo por el hecho de que pronto pues que sea algo más difícil y todo, pero generalmente digamos que esos miedos pues son injustificables pero a veces digamos se fortalecen mucho por las condiciones también de relaciones que hay dentro del trabajo, el tipo de ambiente laboral que hay, o sea, son muchas cosas y digamos que los cambios. Ahora, esto también cuando uno habla digamos de lo que es el tema de gestión de cambio también digamos que una de las resistencias es desde la parte digamos directiva. Digamos que te puede decir sí, hagámoslo, pero digamos que no hay compromiso para ello. Aquí también digamos como el tema también hay debilidades como cuál, como el tema de lo que llamo yo la informalidad dentro de las mismas organizaciones aunque pues tengan su sistema de gestión y es que a veces como que existen unos procesos, unos procedimientos, ¿cierto? Y de pronto a alguno no le sirve, ¿qué tal? Entonces uno dice, no, tienes que cumplirlo. Y entonces de una vez se va a la alta dirección y termina uno sin autoridad. Porque entonces lo vuelan, entonces ya ahí dicen, no, esto es de papel, esto no sirve para nada, porque pues si esto no lo van a respetar, entonces ¿para qué? Entonces todo eso, digamos, digamos que esos aspectos son los que uno se enfrenta. Otro de los aspectos que uno que se enfrenta también es frente, digamos, al tema de lo que es el objetivo. Lo que yo les he dicho que a veces uno no tiene que, o sea, no puede ver el camino, digamos, lo tortuoso que puede ser, el bosque oscuro y demás, sino que uno tiene que mirar es allá, al otro lado del acantilado y al otro lado en donde está pues el monte en donde está el arco iris. O sea, uno tiene que tener esa visión porque aquí lo más importante no se vuelve el camino, sino la meta, ¿no? Hacia donde nosotros queremos llegar. Y esto básicamente, miren, yo lo hago énfasis y en lo siguiente, y es precisamente cuando nosotros hablamos de lo que es los problemas diarios, eso de que nosotros como el Padre Jaramillo, el minuto de Dios, Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó sí, la noche que llega. Nosotros somos que, Dios mío, en tus manos colocamos este chicharrón del día de hoy y el que vendrá mañana. Entonces, esta metodología digamos que es el propósito, digamos, de evitar esos chicharrones más que nada, porque finalmente lo que usted tiene que empezar a trabajar es con lo necesario, ni con más ni con menos, sino que lo necesario. A veces es como un exquisito plato de comida, que llega un momento donde es tan perfecto el plato de comida, tan delicioso, tan rico en cantidad, en todo, que usted dice, no le pongo nada, no le pongo nada más, porque si le pongo más me lo tiro, si tuviera menos pues ni se diga, sino que está en ese punto de equilibrio que en donde en ese clima, en esa cima
en donde pues es como encontrarnos pues en el paraíso. Entonces eso digamos que es lo que nosotros debemos hacer con esto, y esta digamos que es la metodología va hacia ello, ¿no? Que se pueda digamos lograr. Principalmente, ¿qué es lo que digamos que uno tendría que poner acá con el tema, digámoslo así, de orden y aseo? Es que las personas se acostumbren a tener lo necesario, ni más ni menos, y mucho más porque pues como les he dicho, lo que uno refleja en la casa es lo que uno refleja en los demás sitios públicos, ¿sí? O sea, lo que usted hace en su casa, en su intimidad, ¿cierto? En su núcleo íntimo, digamos, ya sea si está soltero, casado, ya sea con su pareja, lo que ustedes hacen allá, digamos, en la intimidad, allá donde nadie los ve, en su hogar, ¿cierto? Eso es lo que ustedes van a reflejar afuera. Si ustedes son bien con sus, o sea, si ustedes son bien con sus parejas, con todo, si ustedes son organizados en su casa y de todo, ustedes lo van a hacer también afuera. Y eso digamos que es algo que uno aquí debería tener muy puntualmente. Entonces esto digamos que es como el tema de que uno tiene que empezar a formar criterios. Ahora, esto tiene que ir desde la alta dirección, porque usted acá, usted, digamos, aquí, digamos que hay a nivel empresarial, pues hay diferentes herramientas. Por ahí me han sacado una, pero no recuerdo el nombre. Digamos que ya digamos que es como el HIT y de todo, y es como, y es como el tema de que las funciones, digamos como el tema de independencia, la creatividad y muchas cosas. Pero más que nada uno tiene que empezar, digamos, es con esto, antes de empezar con cualquier cosa. Y es con esto, digamos que esta es una metodología muy sencilla para poder, todo eso que hemos hablado de organizar procedimientos, de aterrizarlos, de que sea solo la realidad, de podar el árbol para que quede con lo necesario, a los trabajadores no recargar los demás trabajos, sino que adaptar todo para que sea parte del trabajo, todos los sistemas integrados. Uno puede utilizar esta metodología de una forma muy clave, muy sencilla, y que pues sí, 9S, lo que sea, pero digamos que tenemos acá los 5S que me parecen muy puntual para que nosotros lo podamos hacer, inclusive hasta nosotros en nuestro propio trabajo, o sea, como instructores, como ya sea y ya sea digamos que en nuestra propia vida, y eso es algo que a uno digamos que le va a servir, porque pues finalmente algo que usted le tiene que enseñar a todos, digamos, dentro de las organizaciones, es que uno en la vida uno no puede cargar con, o sea, uno no puede tener cosas ahí, sino que, o sea, uno no puede cargar ni a nivel emocional, ni de trabajo, ni nada, puede cargar con bultos, porque eso hace que andemos más lento. No, tenemos que descargar, desechar toda la basura, todo lo que nos sirve, y quedarnos estrictamente con lo necesario, con lo que realmente sirve. Eso es como cuando uno en la casa, digamos que estas metodologías nos sirve inclusive para identificar, no, guárdelo porque alguna vez se va a necesitar, y realmente hay muchas cosas que uno realmente no las necesita. Digamos como, no, ese aparato está medio dañado, pero no, en ningún momento va a servir para algo. Hombre, no va a servir para nada, porque si lo está dañado ahí va a seguir por 10 meses y años. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que ir sacando, y eso que pasa en los hogares es lo mismo que pasa en las empresas. ¿Cuántas veces no? Es que tienen ahí un poco de hojas, tienen un poco de trabajo a veces, de portafolios, o sea, de publicidad, un poco de cosas que uno dice, venga, tenga su oficina, digamos, también limpia con lo necesario. Y muchas veces pasa. Ahora, eso digamos que también se refleja. Entonces, por eso digamos que es también una cultura que también se tiene que utilizar. Ahora, lo primero es, por sobre todo, uno tiene que sacar toda la basura. O sea, todo lo que realmente sí sirve. No, que es que eso se puede utilizar. Sáquelo. Eso no hay más. Y a veces, muchas veces, en muchas ocasiones resulta y pasa, y eso pasa en la oficina. Ay, no, que es que esa herramienta, digamos, yo conocí el caso de una persona que llegaba y compraba las cosas, no, porque alguna vez se necesita. Entonces, imagínese usted que no sabe cocina y usted va a comprar, por ejemplo, una batidora industrial. No, comprémosla porque en algún momento se necesita. Y así a veces pasa. O también no lo bote porque de pronto se necesita, ¿no? Y a veces eso viene, digamos, de los papás de uno que tenían esas cosas rumadas y nunca las usaban, ¿no? No, eso uno tiene que sacar eso porque, o como dicen, la vajilla, ¿no? No, que así como le pasó a mi abuelita con una tía, que tenía una vajilla que, pues, mi mamá le había traído del Japón,
nunca lo son. No, que cuando llegue una visita especial, la visita especial nunca llegó. Entonces eso es lo que uno tiene que hacer también en lo que es el tema de empresas, que los archivos, que tal, no, usted tiene que tener lo que es necesario y de acuerdo pues obviamente con la normatividad legal, votar lo que no es, digitalizar. Aquí también miren que en medio de todo esto que es el cambio tecnológico, de lo digital, en donde todo es digital, mire, la política realmente no solamente, digamos, en nuestra entidad, sino a nivel organizacional, tiene que ser un plan directo al papel cero. O sea, lo único que quería ver en papel, por ahí una agendita como para, o blogs de notas, no más. De resto, todo debería estar ahí. Ahora, aquí también significa, digamos que si hablamos a nivel digital, aquí también vamos a hablar sobre algo muy importante. Y es que, ¿cómo yo hago para eliminar toda esa documentación anterior? Tener la parte, digamos que eliminar la información que ya no es necesaria. Sí, o sea, sí, sí, porque es que a veces como que tenemos y digamos que no es digamos relevante, ¿no? Digamos que si tenemos informes del año 2005, 2008, 2000, 1900, pues el mundo ha venido cambiando y pues esa información ya, pues a menos, o sea, llévela a qué, a que sea de pronto digital o ponerla en una base de datos, o sea, todo eso digamos que uno tiene que empezar a seleccionar lo útil de lo inútil. Entonces, todo eso ahora. También vamos a ver que si hablamos de que son 20 años para guardar la documentación de un trabajador que egresa de una organización, pues entonces tengamos la digital y tengamos la pues aparte para digamos que un buen manejo, pero entonces tengamos todo lo necesario. Eso digamos que es lo más importante acá. Y más y mucho más miren que a veces cuando a inicio se acuerdan de esa política que había hace muchos años, hacía muchos años, yo creo que ustedes la vieron, digamos, algunos la vieron en furor, de pronto otras personas como en el caso mío vimos cómo fue que iba decayendo, era que por ahí el 2 o 3 de enero, cerrado por inventario. Más o menos eso es lo que uno debería hacer un inventario de lo que se necesita y lo que no. Hay cosas que uno dice, venga, ¿y usted para qué? No, ¿qué tal? No, póntelo o póngale un uso o véndalo si es eso, o sea, realmente digamos que pasa digamos de esa manera y en las organizaciones pasa muchísimo. ¿Sí? Uno encuentra basura, uno encuentra de todo y ojo, y no solamente a nivel físico, en el mundo digital uno encuentra carpetas por todo lado y todo y más y miren, más en especial cuando es el tema del manejo de la información obsoleta, digamos toda la información que ya no está vigente, esa sí es información que debería, digamos, tenerse casi que en un disco duro aparte para que no se confunda. Y siempre toda la información que sea obsoleta caerá ya. O bueno, en un sistema de información en donde si yo hago la consulta solo me aparezca, así como tenemos en compromiso, la información que vigente. Entonces todo eso digamos que uno debería tenerlo hoy presente. Hecho de eso se trata, digamos, el tema de clasificar. Eso tiene muchas cosas y uno tiene que tener muchas resistencias a lo que es, a resistencia a lo que es de pronto las personas que tienen, digamos, uno tiene que tener en cuenta la resistencia que hay al cambio de personas que dicen, no, yo he funcionado siempre así, de todo. Yo se los digo, o sea, cuando yo recuerdo que yo tenía un jefe que pues él organizaba todo y es que no apunta libros de contabilidad de esos verdes y claro era no me interrumpan que voy a entrar a bancos y eso era yo pensaba que cuando pues al inicio cuando yo recién estaba en esta empresa pues yo pensé que había que cogía no sé no sé una especie así como el Superagente 86 que sacaba pantallas y todas los James Bond no resulta que era el librito de este banco el banco de este el otro y uno dice pero por Dios pleno siglo XXI y con la capacidad económica para crear un buen sistema de información pues al respecto. Todo eso hay que tenerlo muy presente, clasificar y todo. Y es más, si el tema es de digitalizar, pues aquí es en donde nosotros tenemos que digitalizar toda la información. ¿Para qué? Para poder optimizar el tema, pues uno, el tema de espacios, pero dos, para que esa información no quede muerta, porque en las hojas está muerta. Porque eso, ¿quién lo va a revisar si no es a través de un trabajo de estos? Entonces, todo eso, digamos que uno debería tener muy presente. Ahora,
el siguiente punto es saber organizar las cosas de manera que sean útiles, que se puedan mantener. Aquí la pregunta clave es, ¿usted puede mantener el orden de lo que usted organiza? Porque no es como en la casa, ¿no? Organiza todo eso bien lindo y todo, pero resulta que usted deja la escoba por allá bien escondida, pero de todas formas usted lo más práctico es dejarla en un pasillo, porque es lo más práctico. Entonces uno tiene que mirar, digamos, qué es lo más práctico y qué es lo real que se puede mantener. Entonces es, digamos, que es la parte pues del sector. No sé si tenemos alguna participación. Sí, Leandro, ¿me escucha bien? Sí, 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 te escucho bien. Yo no sé, yo dentro de mi experiencia laboral y haciendo un análisis, nosotros siempre hemos tenido un problema gerencial, porque por nuestras empresas pasan todas las modas de control de calidad, después hay control total de calidad, después viene reingeniería, después proyectos Six Sigma, bueno, una cantidad que ninguna de esas modas al final los empresarios aplican. Entonces montan los sistemas y los sistemas no funcionan, pero porque eso es parte de la parte gerencial. Yo creo que a veces uno debería hacerse como que un plan de que donde la parte gerencial, digamos, que tenga más participación en lo que sepa que es un manejo del cambio, que lo que usted hablaba de los almacenamientos. A mí me pusieron a administrar un almacén de repuesto en una empresa donde yo veía una bomba y la bomba nuevecita. ¿Y a quién pertenece? No, a tal empresa de un proyecto. Entonces cuando yo llamaba al superintendente, mire, esa bomba es de ustedes, la carga de su inventario, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces la voto. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden venderla, o sea, digamos que no es su razón social de venta, y hay empresas que se cuidan mucho de ponerse a vender algo porque no sirve, porque eso puede convertir en un problema legal para la empresa. Entonces me preguntaban a mi hija, Carmelo, ¿y por qué no la tienes ahí? Yo le digo, ¿usted sabe, ese equipo va a durar más de 3 años para utilizarlo? No, como 5 años, no, eso no sirve. Y se iba para la basura y costaba 25 millones de pesos. Pero entonces, el mismo gerente fue quien dio la orden. No, Carmelo, hágame un favor, me va a organizar ese almacén. Lo que pasa es que en un proyecto compran, tienen guardadas 3.000 conduletas. Conduletas es un equipo eléctrico. ¿Cuándo una empresa va a gastar 3.000 conduletas y por qué compraron tanto y se van acumulando los proyectos? Justamente por esto, que el mismo orden y aseo tampoco lo estamos cumpliendo, porque al final, digamos, no somos eficientes, pero es, digamos, el apoyo gerencial. ¿Por qué? Porque gerencia siempre le dice al trabajador, hemos tenido estas pérdidas, pero cuando ganan, no toman un porcentaje y vamos a decirle, oiga, este año nos fue bien, entonces ese porcentaje vamos a dárselo a los trabajadores en algún tipo digamos, para concientizarlos, para, qué sé yo, incentivarlos. Entonces yo creo que hay que, en nuestro medio, yo creería que es muy importante educar a nuestros gerentes, que yo nunca he visto que dice, bueno, este es el plan para gerencia este año, que se capaciten en esto, en esto y en esto. No sale eso. Entonces, bueno, eso es lo que quería opinar yo al respecto. No, pues agradeciéndole al instructor Carmelo, y de verdad que es así, o sea, realmente cuando uno habla de lo que es digámoslo, como tal, la parte, digamos, gerencial es la más, digamos, importante, y si uno no los concientiza no hace nada. Lo que sucede es que en eso uno tiene que tener mucha, ¿cómo le digo yo? Pues primero, digamos, también el carácter, y también mostrarles a ellos de que ellos son los primeros que se tienen que comprometer. O sea, a veces por lo que es más fácil uno de pronto decirle decirle, digamos, a un trabajador, digamos, que está, digamos, en la parte administrativa o lo que sea, pero digamos que uno empezar desde la parte gerencial es fundamental. Ahí es donde hay que empezar. De resto, no. Y ellos, miren,
generalmente uno lo que digamos que tiene que, digamos, pues sí, muchas veces también vencer el miedo y también digamos que entrar en también que los factores del éxito dependen de ellos y también crear criterios muy claros en los cuales pues que nadie pueda digamos saltarse y que tenga uno también esa misma autoridad. Digamos que eso es lo primero que uno tiene que asegurar, porque uno puede generar el mejor plan del mundo, el más eficiente, el mejor, digamos, para todo esto. Pero realmente si no hay un apoyo gerencial y ese apoyo, y es que es más, uno debería tener mucho, o sea, debería tener muy claro que la idea es que digamos que tengamos sí, todo el soporte y toda la información precisa para comunicarse digamos de forma muy puntual y contundente, y con eso pues que no haya ninguna excusa a que nos digan que no y o que de pronto nos digan que sí y resulta que pues a la postre pues no se hace digamos lo que se quiere. Esto depende también mucho, digamos, del tipo de formalidad que tenga la empresa. Lo que yo les digo, una empresa pues sí, puede estar legalmente constituida, tiene su sistema de gestión, pero si se maneja de forma informal en donde se hace solo lo que dice el gerente y tal y cual, y de pronto llega otro y puede pasar por encima de uno como líder del sistema de gestión, pues no estamos haciendo nada. Entonces ahí es cuando uno tiene que tener, digamos, el carácter y ojo, eso digamos que hay que indicarlo, digamos, desde el principio. Por eso, digamos, la importancia también de generar planes en los cuales primero, más que nada, le compromete, digamos, al gerente y que lo comprometa o al representante legal y lo compromete en ciertos puntos muy específicos claros de que pues no que usted evite eso, ¿no? Y que le permita también a ustedes de cierta manera también respaldarse digamos sobre su gestión y sobre el resultado final, porque digamos si el resultado final no es el deseado, pues que usted sepa que usted pueda también justificar por qué no fue el deseado y que generalmente digamos que la responsabilidad caiga sobre la misma alta dirección y no porque pues usted dejó de hacer o demás. Miren, lo que yo lo he visto, digamos que actividades de coaching, qué tal, y cuando a mí me impresionaba porque pues hace varios años alguien me comentaba eso, que iban a empezar digamos, en la empresa, una empresa que conozco y que pues sabía, digamos, como las características que tenía. Y a mí me preguntan, y sí, me decía, así, digamos, como esa persona me decía, sí, que es que llegó alguien ahí para hacer coaching y qué tal, y qué es esto. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo dura, digamos, con la gerente, o con el gerente, o con el directivo? Me dijo, no, pues sí, ahí medio habla y todo, pero ahí, bueno, él trata de hacer como esas charlas, pero no, es que no es, o sea, no es empezar, digamos, con los mismos trabajadores la charla, es empezar con ellos y concientizarlos y hacerles el plan también a ellos, el plan de capacitación, en donde sea obviamente muy puntual. Ahí sí digamos que toca, ahí sí toca hacerlo muy, o sea, muy puntual, muy concienzudo y muy breve, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ellos, digamos, la agarren así, porque pues también hay que entender eso, digamos que eso también a veces, digamos, desde la parte de calidad nos falta y es poder ubicarnos también como empresarios, porque mire, a veces, y esto digamos que es algo que muchas veces nos pasa, a veces porque digamos porque hay reuniones que de pronto citan digamos nos citan a nosotros como instructores, digamos nos cita un coordinador o el subdirector o el que sea, y a veces porque las reuniones no son productivas, porque se termina hablando de todo y de nada, porque pues finalmente pues no se hace digamos las cosas muy puntual, sino que pues se extiende y entonces pues y si llega alguien que se toma mal la palabra pues ni se diga. Pero más allá de eso, digamos que lo que tenemos que mirar, digamos a nivel organizacional, es eso. Los directivos, lo que es la alta dirección, los mandos medios son los que tienen que estar concientizados la importancia y como tal de lo que es el tema lo que es el tema del plan y lo que es el tema de capacitaciones y ponérselos a ellos, o sea, muy puntual, pueden ser 2, 3 capacitaciones en el año, pero que realmente, o sea, que le den valor. Usted hace la primera y es que yo se lo digo, miren, cuando yo se los comentaba, digamos que cuando habían capacitaciones, digamos, donde yo estaba en una organización y como eran tan, o sea, tan puntuales y que le generan tanto valor,
hasta el gerente iba, hasta el gerente que andaba requete ocupado, pues imagínate como gerente, y eso, y iban, se gastaban las 2 horas y listo, 2 horas y imagínese, gastar 2 horas de una capacitación, y eso que era pues a nivel de seguridad y salud en el trabajo, entonces eso como que uno tiene que ser, también saber llevar y digamos que darle toda la información y comprometerlo, ¿no? O sea, ahí sí como se dice, venga y fírmeme acá. Todo, ¿por qué? Porque finalmente ese va a ser el éxito. Y es más, cuando ya digamos que hay una desviación, usted puede identificar claramente que esa desviación no fue por negligencia o por impericia de pronto suya, sino que pues si hay otros factores que influyen, pues que realmente usted pueda salvaguardar esa gestión y que se puedan obtener esos resultados deseados. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr y eso digamos que es a lo que nosotros le tenemos que totalmente apuntar. Entonces, digamos que ese es el trabajo que a nosotros nos queda dentro de esa parte de saber organizar y de saber colocar, digamos, como cada cosa en su lugar para que digamos que las tareas pues fluyan, ¿no? Y que pues efectivamente sea también en mejora del trabajador. Ahora, aquí es en donde uno tiene que ser también muy flexible. O sea, digamos que uno al estudiar, como les he dicho, digamos que uno estudia ya los procedimientos y los adapta, digamos, puntualmente a la realidad. Usted también va a adaptar el orden y aseo también a la realidad del trabajador. Porque es que para usted puede ser muy desorganizado, por ejemplo, le puede parecer muy tenaz, por ejemplo, y perdóname que vaya a estornudar. Puede ser muy tenaz de pronto tener una escoba, por ejemplo, tenerla ahí al ladito de una puerta. Digamos que no está haciendo, digamos, ningún obstáculo ni nada. Pero puede ser que para alguien sea mucho más, ¿cómo es que se llama? Mucho más manejable tenerla en esa posición y puede parecer que está desorganizada y de todo, puede parecer. Uno tiene que ser muy flexible en eso para poder lograr esto. Digamos como el tema de las herramientas, de todo, que se pueda mantener el orden. Y eso pasaba mucho, digamos, para las auditorías eso ponían todo lo que era la parte operativa y todo eso linda y preciosa. Pero ya después pasaba la auditoría y en 2 días ya estaba eso hecho un desastre. ¿Y es por qué? Porque no se piensa en eso, sino que como cuando uno recibe la visita, ¿no? Que pone todo impecable y de todo, y ya después entonces pues ya se relaja todo. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy muy en cuenta. ¿Cómo puedo mantener ese orden y que ese orden sea parte también del trabajo? Entonces, hacia eso es a lo que uno tiene que ir. Por eso es que aquí es importante y digamos que siempre, digamos como el énfasis que yo les hago, y es que por eso la adopción de mejores tecnologías, de mejores prácticas, de mejores herramientas, digamos lo que es el tema de manejo de hojas de cálculo, imprescindible para todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida de que va pensando, digamos, oiga, yo puedo aplicar esto de esta manera y hacer que mi trabajo, que pronto hago en 1 hora, hacerlo en 10 minutos. Eso es lo que uno tiene que mirar. Ahí es en donde uno también aplica esa parte, digamos, las prácticas de que yo pueda organizar, lo que es el tema, inclusive, cuando hablamos de formatos, los formatos, digamos que sí es bueno la estandarización, pero si yo, por ejemplo, necesito tener, digamos, dos estilos de documento que es uno, digamos, por ejemplo, una orden de compra. De pronto digamos que tenemos dos tipos de órdenes de compra, una para el tema de materiales administrativos y otro, digamos, para la parte misional. Si se necesita tener dos, hay que hacerlo, o sea, digamos que adaptar eso y de todas maneras pues o sea, llevarlo que pues efectivamente pues nos lleve a que se pueda digamos generar digamos toda la información de la que hemos hablado y que sea parte del trabajo facilitarlo, porque es que si nosotros hay veces digamos que también la adaptabilidad hay que tenerla muy en cuenta. A veces de pronto se necesitan dos tipos de órdenes de compra, uno para un tipo de compras, otro puede ser, o sea, si es necesario, ¿no? O sea,
todo eso digamos que hay que tenerlo. Ahora con el tema de los sistemas de información es muy fácil porque pues digamos que ya uno pues ya digamos que en un sistema informático uno puede categorizar las ventas y perdón, las compras, y entonces cierto digamos que qué tipo de producto va a comprar. Entonces si es papel como tal, o bueno, digámoslo sí, papel, entonces pues habrán unos requisitos que se activan, otros que se desactivan. Entonces todo eso digamos que por eso digamos que la practicidad en lo que es el tema de sistemas informáticos pues se ve muy necesario, y el análisis pues que tiene que ir hacia allá. Todos tenemos que ir hacia allá porque finalmente es hacia el tema de toma de decisiones en donde a nosotros digamos que nos vamos a ir a centrar. Listo, entonces con el tema de información. Entonces, eso digamos que cuando aquí hablamos ya de lo que es la parte de lo que es ordenar, pues es hacia eso. Profe, Sí, te escucho. profe, sí, buenos días para Buenos todos. Profe, días. una pregunta. Es que cuando estábamos hablando retomando lo de las 5 S, me salen unos aprendiz, profe, es que son 9 S. Y uno, uff, sí, o sea, entonces hasta qué punto uno sí sabe que son 5 o si son 9, porque las otras 4 son disque operativa, normalización, mejora continua, mejora personal. Entonces esa parte cuando yo les decía, no, es que pero la parte de orden y aseo son las 5 S, pero las otras se vuelven más como administrativas y hacen parte pues como todo el proceso de calidad y de todo el proceso de la empresa. Entonces a ver si usted me ayuda con eso, profe. Bueno, Gracias. sí, profe Marta. Miren, la realidad es que sí existen las 9 S, pero sigamos si los examinamos, y lo mismo las 5 S, pero si las examinamos, todas van es como a lo mismo. De pronto las 9 S de pronto detallan más ciertas cosas, digamos sí a la parte administrativa, pero todas van hacia lo mismo. ¿Sí me entiende? Hacia el tema de poder estandarizar el trabajo y generar una disciplina para mantener el orden dentro de mi sitio de trabajo. O sea, si uno se pone a mirar, y mira que tú lo acabas de nombrar, que normalizar, que estandarizar, o sea, ahí digamos que viene a ser casi lo mismo. O sea, si yo, es decir, si por ejemplo yo aquí ya coloco las cosas en su lugar, entonces ya puedo que estandarizar de que esta información tiene que ir allí, que este objeto tiene que ir en este anaquel, que estos repuestos tienen que ir en el anaquel azul, en el tercero, de izquierda a derecha, sí, en la góndola 3 de arriba hacia abajo. Entonces uno ya digamos que va ubicando. ¿Qué es lo que digamos que yo sí quiero, digamos, para no pelear con esto, que si las 9 esos o demás? Lo que tú tienes que centrarte con ellos, digamos, como tal con los aprendices, y esto digamos que es para todos. Nosotros tenemos que ver cuál es la herramienta más práctica, la que se adapta a la organización. Recuerden que estas herramientas no es que la organización se adapta a las herramientas, sino que las herramientas se adaptan a la organización. Entonces, probablemente cuando hablemos, digamos, de algunas organizaciones, pues, y digamos que en especial de pronto si son más grandes y de pronto manejan hartos inventarios digamos, de proveedores, porque tienen, digamos, no reciben 5 o 6 productos, sino que reciben 80 tipos de productos, pues, de proveedores. Entonces, ahí tendrán que pues ya empezar digamos más al tema de estandarización ya más puntual. Pero digamos si son empresas de 15 20 trabajadores que reciben digamos 6 o 7 productos por ejemplo, pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a utilizar entonces las 5 S, y va a ser hay más que nada, lo que les tienes que decir es miren cómo, o sea, la idea es no meterse en camisa de 11 varas, sino más bien miren cuál se adapta, y de acuerdo a las necesidades cuál es la que más le aplica, porque digamos que si es una organización que está bien estandarizada, que ya tiene digamos un sistema de gestión ya digámoslo así robusto, que ya tiene pues hombre pues aplicamos las 5 S. Pero digamos que si uno nota que digamos que no hay procedimientos estandarizados, que las actividades rutinarias no están documentadas ni nada, entonces aplicamos las 9. Y que tenga una justificación. Eso es lo que tú tienes que más que pelear. Miren que a mí también me pasaba, digamos, como lo del tema del COVID.
porque digamos que en una charla también me decía una instructora, que donde pongo, digamos que el tema del COVID, que si lo pongo en biológico o lo pongo también como el tema de riesgo público. Sí, o sea, a mí me decía eso, yo me decía, pues, digamos como tal, eso, pero yo le dije, mira, aquí lo más importante no es tanto si lo categorizas, digamos, pues a nivel biológico, pues como dice la GTC45, o si lo pones en una parte u otra. Aquí lo más importante es que las actividades que tú pongas, que tú determines, perdón, para poder gestionar, digamos, en ese caso el COVID, que sean las indicadas para controlarlo como tal. Entonces es lo mismo que yo sí te quiero decir en eso, porque aquí va a ser una pelea que si no, que son las 5 S, que son las 9 S, es que hasta hay 7 S. Por ahí yo también digamos que lo hizo. Pero yo creo que más bien es examinen la organización y determinen cuál es la más indicada y que lo justifiquen. Esa es la pelea que tú tienes digamos que esa es la conclusión y a lo que los tienes que llevar. Porque, ¿qué pasa? Resulta que uno siempre tiene que hacer lo necesario. Y generalmente lo necesario pues va a llevarnos a que pronto en un momento algunas necesiten todo un conjunto o solo necesiten un poco. Eso depende de cada contexto. Entonces, para que les digas a los aprendices, analicen y justifiquen si necesitan 5 S o necesitan las 9 o necesitan las 7, que también por ahí también está. Entonces, esa digamos que es la respuesta para que no vayan a reñir y que inclusive digamos que tú al darle la respuesta a esto a los aprendices, ellos van a pensar, venga, yo para qué me voy a meter en camisa de 11 varas si de pronto lo que la organización necesita son 5 S. Inclusive, mire, si nosotros manejamos 9 S, miren que no se sale de todo esto. O sea, es que las 9 S, si tú manejas el tema de estandarizar, es lo mismo que se está acá hablando sobre el tema de organizar en su lugar. Si hablamos también lo del tema de mejora continua, es lo mismo de disciplina, que sería, digamos, como el último punto que veríamos a nivel de lo que es el tema de casing. Entonces, generalmente, y en eso digamos que es el mensaje para todos, o sea, a nivel organizacional, no nos centremos que si son 7 5 o en eso, centrémonos es bueno, qué podemos utilizar, cuáles son los recursos y cuál es y qué es digamos lo más necesario, digamos, y más por el tema de tiempo, ¿no? Entonces todo eso que digamos que hay que tenerlo. Sin embargo digamos que no, tampoco rinde. Más bien ponlos a pensar, bueno, ¿será que le sirve esta herramienta o más bien pues necesita la otra más grande? Entonces es como el análisis que le tienes que realizar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, bueno, espero que haya quedado, digamos, satisfecho con la respuesta, porque pues sí, ese digamos que es el punto más importante, digamos, al respecto. Ahora, aquí cuando no habla, digamos, de lo que es el tema de las 5 de lo que es el tema de ordenar, pues aquí miren que acá no dice minimizar los tiempos de búsqueda, los esfuerzos inútiles. Yo esto digamos que lo doy con el tema del ejemplo de las llaves de la casa. Uno las llaves las tiene que dejar en dónde? Las tiene que dejar ahí al lado de la puerta. ¿Por qué? Porque ese lugar casi que tiene que ser como lo que nosotros hacemos, tenemos con los extintores, que está señalizado, que está el extintor solito, sin nada. Tiene que ese lugar, o sea, mejor dicho, más sagrado que el altar que pronto uno le tenga ahí a la Virgen y con los velones y demás. Entonces, eso es lo que uno debe tener, digamos, con las llaves. Y hacia eso va, digamos, el tema de ordenar y asignarle, digamos, una ubicación fija en donde uno, digamos, que sabe que está ahí. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, evita uno tiempo de estar buscando las llaves porque ya sabe que están en esa parte y cuando se llega, entonces se genera, digamos, lo que es el tema de disciplina que se dejan siempre ahí. Ahora, eso evita miles de problemas, ¿no? Entonces eso digamos que es lo que uno tiene que hacer y en general con todo. Entonces si yo necesito alguna herramienta tiene que estar ahí y es lo mismo digamos en ese sentido. Por eso es que uno tiene que empezar es como analizar
y en especial con las organizaciones. Generalmente, digamos, con los sistemas informáticos, hay personas que son de pronto le hacen resistencia al cambio, digamos, a nivel de sistemas informáticos, y es porque, digamos, que llegue un ingeniero y le programa, digamos, sistemas y me dicen, no, es que le genera muy robusto y de todo, pero ¿sabe que lo que pasa? Que dejamos al ingeniero solo, allá que programe, pues él sabe de código y él te hace las líneas y te dice el lenguaje y de todo, pero nosotros somos los que le tenemos que indicar puntualmente qué es lo que necesitamos y de qué manera, y estar ahí casi que sentado. El programa y nosotros le decimos sí o no y listo. Entonces, ¿para qué? Para que digamos, los sitios, las, digamos, satisfaga esas necesidades puntuales. Ahora, aquí vamos a mirar algo que es muy importante también, y es que limpiar el espacio de trabajo a diario, digamos, con el bienestar, reducir el riesgo. O sea, aquí empieza, digamos, algo que se llama también el tema de normalización y todo. Ahora, limpiar el sitio de trabajo es mantenerlo, no solamente, digamos, del tema de suciedad, también del tema de archivos basura, también de lo que es el tema de publicidad, o sea, uno aquí es en donde aprende, digamos, con el trabajo que, hombre, así como que uno va por la calle y empieza, o sea, uno va libre, como el viento, con las manos vacías y empieza entonces el que vende colchones a dar, no sé, que el que vende por allá el de los restaurantes, si estamos casi a la hora de almuerzo, a darnos otro folleto. Si de pronto por allá están ofreciendo proyectos inmobiliarios también, y si de pronto uno se cruza con todas estas personas que pues promueven ahorita en elecciones presidenciales, ahorita si entonces la publicidad de un candidato otro, entonces uno llega como con una papelería. Entonces todo eso, pues eso digamos que también nos pasa en nuestro trabajo, porque nos llega, digamos, lo que es el tema de ese tipo de basura, no solamente, digamos, es el mugre que se genera, sino que pues ese tipo de basura, y uno tiene que empezar a qué, a desecharlo. ¿Por qué? Porque eso me va a ensuciar el trabajo, e inclusive eso es como un factor psicológico de que cuando usted tiene, digamos, un ambiente limpio, un ambiente en el cual tiene las herramientas a la mano, no solamente reduce digamos, el tema de accidentes, sino también la pérdida de tiempo y también lo que es la parte de la desconcentración, porque usted está enchufado en algo y resulta que usted necesita algo, y en vez de pronto tener a la mano el objeto de lo que usted necesita, entonces usted se pone a buscarlo y se le perdió la idea de lo que estaba, digamos, así trabajando. Entonces eso, digamos, que hay que tenerlo en cuenta. A nivel de producción o de prestación del servicio, pues claro que la idea es tener unas herramientas adecuadas que estén en buen estado, pues para lo que es el tema de accidentalidad. A nivel ambiental, ¿qué es lo más importante? Tener unos lugares, tener unas canecas, tener los lugares de disposición primario, en donde antes de que nos lo recoja el recolector, que no lo haga, ¿cómo es que se llama? Que sea, digamos, adecuado, que sea de libre acceso, que nosotros, digámoslo, que sea claramente, digamos, identificado. Todo eso, digamos, que uno lo tiene que hacer. Y en especial, miren, una de las cosas que es digamos, que nosotros tenemos que hacer acá son esas tareas pequeñas. ¿Sí? Como decir cuando le dicen, oye, pásame el teléfono de esta persona. Tareas pequeñas como el hecho de, oye, ¿cuál es la página? Tareas pequeñas como decir, oye, envíame ese documento, que son tareas que tú te demoras 2 o 3 segundos, pero ¿sabes qué es lo que sucede con esas tareas? Que si tú no las haces, entonces ¿qué va a pasar? Que tú no las vas a volver a hacer, como por ejemplo, vea, digamos que mantener, digamos, en ese sentido, digamos, más limpio y de todo, es como el tema, algo que nos pasa siempre, el tema de las inasistencias. A veces, ¿qué es lo que pasa? Como son esas tareas pequeñas, digamos, de tener esos informes, digamos, al día, digamos que uno de los cuellos de botella cuando nosotros vamos a pasar los informes, digamos, de cuenta de cobro y demás, son las inasistencias. ¿Qué es lo que uno debería, digamos, hacer? Digamos, ¿cómo se mantiene limpio, digamos, de ese reporte, no entre las tareas pendientes? Y es, usted llega, tomó su asistencia y fue y la subió en territorio y para de contar. O sea, listo. O sea, usted lo hace. ¿Por qué?
y lo sube pues también pues a Sofía, porque usted de una vez puede hacerlo, digamos, en tiempo real. Eso es, digamos, el tema del trabajo diario. Aquí hay tareas que uno tiene que hacer a diario, a veces inclusive dentro del tema de limpiar, digamos, como tal, y de uno poder concentrarse y mantener el ambiente, el sitio de trabajo limpio, es que hacer las tareas que son también de otras personas, digamos, no dejarlas, digamos, tan pendientes, sino que pues empezar, digamos, a realizarlas, digamos, como tal, que como un compañero o un jefe, no, sáquelo de una, o sea, sáquele la tarea de una, realícela y hágale. ¿Por qué? Porque esos son tareitas que se van pecando y son tareas pequeñitas, usted se demora 2 o 3 segundos, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que si usted no las hace inmediatamente, no las hace y termina, digamos, ahí acumulándolas. Entonces, esas son el tipo, digamos, de tareas que uno debería, digamos, en el tema de limpieza. Claro, aquí, digamos, el tema de un escritorio, de que el piso esté limpio, todo eso, digamos, también es totalmente cierto. Pero aquí hay que tener en cuenta, digamos, algo también más importante, es que uno debe tener el sitio limpio de tareas pendientes, porque se van acumulando, o sea, 1, 2 y 3, y es más, todos los días surgen cosas. O sea, a mí me parece increíble. A veces un sábado relajado, un domingo ni se diga, pero llega el lunes 9 de la mañana, entonces el requerimiento es a las 9:30. Entonces, todo eso es lo que uno debe, digamos que en ese sentido, estar controlando como tal. A veces uno sí, digamos que, y que sí, yo sé que de pronto el riesgo es que de pronto uno se queda haciendo tareas de otros, ¿no? Pero digamos que las tareas pequeñas, esas que son así muy sencillitas, que no tienen nada. Pues les digo, el ejemplo, digamos, claro, para nosotros es una tarea que es eso, que la dejamos acumular al final y que no debe ser así, que uno debe reportarlo de una vez, es el tema de inasistencia, y es más, es que le va a evitar problemas. Por ejemplo, en especial con los aprendices desertados, con los que no asisten y que a los 15 o 20 días dicen, ay, no, es que me dio calambre de pelo, el gato se murió y de todo, y usted, o sea, y digamos que ya el reporte, digamos, de deserción. Ahora, en eso, digamos que hay que tener una cosa muy seria, y es que, o sea, usted tiene que también en ese sentido mantener el ambiente limpio, es también de que uno no se puede poner a inventar, digamos, por ejemplo, el reglamento muy claro, 3 días. 3 días, entonces se hace el reporte, digamos, se hace el reporte a diario, 1, 2, 3, y después a los 3 días, deserción. Listo. Usted pasa su reporte de deserción y pare de contar. Porque es que si usted no lo hace, digamos, a tiempo, pues, hombre, ahí es donde, digamos, que generamos problemas. Y eso no se demora. Digamos, uno puede analizar cuántos no asisten a la formación generalmente. Pueden ser máximo 5, ¿cierto? 5, ya si son más es porque es algo que ya es justificado, porque pues están, no sé, en una actividad deportiva, representando al centro, bueno, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero digamos que generalmente eso no pasa de 5, de los que realmente fallan por fallar. Entonces, digamos que sin justificación, usted lo reporta. Y reporte todo. Digamos, por ejemplo, reporte todo. Es más, que justificado, reporte. Ah, no, que es que, digamos, que faltaron 5 porque están en esto. Reporte, usted lo sube y le dice, mire, falla debido a que estaba participando a nombre. Repórtelo todo, o sea, no se complique, eso no pasa nada, porque es que finalmente esa es su obligación. Y de hecho, dentro del reglamento es que están justificadas o no justificadas, pero reportarla hay que reportarlas. Ah, ¿qué tal está enfermo? Entonces, listo, por presunta enfermedad de origen común, no ha enviado ya se le solicitó ¿cómo se llama? La constancia médica. Punto. O sea, todo eso hay que reportarlo, todo, repórtenlo todo. Así sea que, pues, como a veces ha pasado, digamos que hay situaciones de urgencia que tuvieron que salir por justa causa, pues de todas formas sí, no ve, pero de todas formas sí te queda la falla, así sea de una hora, repórtela. ¿Por qué? Porque es evitarse también problemas y también mantener su ambiente limpio de trabajos pendientes. Eso, digamos que es fundamental. Otra cosa que uno también, digamos que en eso, digamos que como tal,
Y es que usted cuando, digamos, la calificación de los resultados de aprendizaje, una vez usted va avanzando, pues usted va calificando, o sea, resultado de aprendizaje visto y que ya lo han, digamos, esto pues para la formación titular, ¿no? Que ya digamos que lo han visto, que ya usted pidió pues el tema de las actividades ya que se las he entregado, usted de una vez está, ah sí, está bien, está mal, listo, le pide a los que les quedó mal que la corrijan, a los otros de una vez aprobado y pare de contar. Y ve ahí en especial sabe por qué, porque ha pasado lo siguiente, por ejemplo, entonces cuidado, llega una competencia, listo, tiene cuartos resultados de aprendizaje. Usted sabe que pues eso van en cadena. Y he encontrado a veces que el tercero no está calificado, los otros están aprobados y y el tercero está por evaluar. ¿Cómo es eso? Y eso, ¿sabe por qué pasa? Porque ahí, digamos, cuando yo veo que a un aprendiz, por ejemplo, le reportaron, digamos, tiene cuatro resultados de aprendizaje y el tercero está por evaluar y los otros aprobados, ¿eso qué significa? Significa que el instructor que les evaluó cogió a lo último y entonces dejó el trabajo, digámoslo así, acumulado, digamos, en ese sentido. Entonces, claro, ahí se le quedó por fuera el aprendiz, o de pronto el aprendiz no respondió, o sea, todo eso, porque es que es ilógico, o sea, está bien, o sea, si no se califica el resultado, el primer resultado de aprendizaje, pues cómo va a calificar los otros tres si es toda una cadena, ¿no? Entonces, pues, como tal por ¿cómo es que se llaman las fases de aprendizaje? Análisis, planeación, ejecución y evaluación y seguimiento. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que empezar a evaluar frente a lo que es el tema de formación. Entonces, uno ir, digamos, paulatinamente. Por eso el tema de los planes de trabajo, las fechas de entrega, de que ya digamos que como tal uno no atrasarse, porque es que, miren, digamos como lo que pasó en 2019. En 2019 mucho de la actividad que, digamos, hacia los meses de octubre, nosotros recordamos en 2019 antes de pandemia, que pues con todo, digamos, la situación social que había, de movilización y demás, pues muchos de los temas, y yo le digo, yo estaba en ese momento en formación titulada, y si yo hubiera tenido yo hubiera tenido todo el tiempo disponible, y pues ya hubiera tenido, digamos, todo el semestre disponible porque tuve solo la mitad y en eso, mejor dicho, yo hubiera hecho un filtro con estos aprendizajes que yo tenía en el momento. Yo no lo pude hacer, pero digamos, se dejaron ahí algunas calificadas, algunos resultados de acuerdo, digamos, a lo que dio el tiempo. Entonces, todo eso, digamos, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que es la parte de tener el ambiente limpio, hacer las tareas a diario, no dejar, digamos, acumularlo. O sea, eso digamos como esas tareas pequeñas, ¿no? Entonces, ese digamos como es el mensaje de lo que quería digamos dejarles antes de entrar a lo que es el tema de nuestra pausa. Vamos entonces a tomarnos, vamos a decir en este 20 minuticos y ya regresamos, 9:50 regresamos, ¿listo? Entonces aquí voy a parar la grabación